Pues estamos con Carlos Páez esta mañana de martes. Carlos, bueno, después del ejercicio que compartimos contigo el sábado en la transmisión especial del 1 de diciembre, en donde estuviste mostrando el paso a paso, el pulso, digámoslo así, de la República del Twitter, de lo que significa la conversación social a través de esta red, y se convirtió en un elemento muy importante de nuestra transmisión para seguir de cerca lo que la gente estaba diciendo, las tendencias, los nodos, las imágenes que compartiste y todo esto que pues desde Mesura nos has presentado a lo largo de estos últimos días y bueno, ya a lo largo de varios años, ¿no, Carlos? Estábamos aquí recordando también los grandes momentos de tu colaboración en este espacio, en este proyecto. ¿Cuándo fue lo que presentamos, te acuerdas, Carlos, de la reforma energética y petrolera, que fue un hitazo y tremendo retrato de lo que estaba pasando ahí? Buenos días, Carlos, perdón que me fui a la historia. Hola, Carmen, buen día a ti y a tu audiencia. Fue el 13 de diciembre de 2018. No, ¿del 2018? Fue el... ¿Sabes en qué año estamos ahorita? Perdona, 13 de No, noviembre a ver, aquí ya empezamos muy mal porque... De 2013. De 2013, estábamos hablando de uno de los estudios que has presentado, Carlos, en este proyecto de noticias a lo largo de los años, y sí que valía la pena. Ya te cambié la pichada de este día, pero te propongo que en estos días, particularmente en estos días en donde estamos viendo qué es lo que va a venir con un nuevo gobierno, qué es lo que va a suceder con cosas como la energética, la petrolera, se ha planteado que no se piensa hacer una contrarreforma. Se ha planteado eso porque estamos hablando de un tema de equilibrismo en el gobierno, donde tiene que enviar señales de certidumbre a los mercados, a los inversionistas, a los tenedores de bonos, etcétera, etcétera. Y también tiene que hacer valer lo que es su propuesta principal de readecuar o rediseñar el propio modelo de gobierno. Así que el reto es mayúsculo. Y en temas tan importantes como el de la energía y el petróleo, te propongo, Carlos, que recuperemos en un día de estos, no muy lejano de aquí a la semana que entra, este ejercicio que pudiste compartir con nosotros sobre lo que ocurrió precisamente en una brutal intervención de las comunicaciones espontáneas de las redes sociales, pues a través de lo que tú en su momento explicaste con mucha claridad, que tal como lo hemos dicho, Carlos, pues nadie ha desmentido, porque no se puede desmentir lo que la ciencia muestra, porque no se puede desmentir lo que tú y tu equipo en Boston, en Guadalajara, cuando estás acá en la Ciudad de México, han desarrollado a lo largo de estos años. Y bueno, esto es uno de los capítulos, de los varios capítulos que hemos compartido contigo, Carlos, y bueno, pues lo digo para agradecerte siempre tu presencia y agradecer lo que hiciste este fin de semana en la transmisión especial que compartimos contigo y con muchos otros colegas que se sumaron a esta transmisión especial, que resultó pues muy importante para este medio de comunicación, por supuesto para Grupo Radio Centro y para nuestro portal de noticias www.aristeguinoticias.com. Así que, Carlos, cuánta cosa, ¿no? Sí, hombre, Carmen, son 5 años, perdóname el lapsus, son 5 años desde este primer estudio que nos fue mostrando cómo al principio fue tan burdo la compra de automatismos que, si recuerdas, en la primera entrega en esta reforma energética salían los tweets originales desde la cuenta del presidente Peña Nieto, de Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, del gobierno de Quintana Roo y de Beto Borge, que siempre fueron, digamos, conocidos como el gobernador operador electrónico o digital de Peña Nieto en el inicio de su sexenio. Y hemos presentado ayer, contamos cerca de 40 estudios que han tomado distintos aspectos de la vida pública y que han salido desde distintos actores políticos y partidos políticos voteando a favor de uno y otro. Este primero del que hablas me parece simbólico porque pensaban que nadie estaría viendo lo que estaban haciendo, pero se atrevieron a votear directamente desde las cuentas del presidente, el secretario de Gobernación, un gobernador y un gobierno del estado, de manera que sí caricaturiza de alguna manera cómo todo el sexenio de Peña Nieto se usaron automatismos de una y otra parte que no ayudaron a nada a esta república de Twitter, que ya de por sí es bastante estridente, y esto solo multiplica la cantidad de radicalismo y de agresividad en la red, Carmen, de manera que sí son 5 años y es importante recalcar, como tú dices, nadie ha desmentido lo que hemos asegurado aquí,
nadie ha probado que la información es incorrecta o manipulada, y porque tiene una simple razón, Carmen, no lo está. No tratamos, nuestro trabajo tiene que ver con profesionalismo, sabemos qué responsabilidad es presentar información contigo, que eres un nodo de credibilidad, y pues creemos que la única moneda con la que te podemos pagar es con 5 años de datos, pues que nadie haya podido contestar, Carmen. No, bueno, han sido 5 años de colaboraciones muy, muy importantes, y esta en particular de la cual ahora hablamos, porque es momento también de revisar lo que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya se acabó el sexenio, ya terminó Peña Nieto, veremos qué viene para él como persona, como figura pública, etcétera, etcétera. Lo seguiremos de cerca para informarle al público y veremos qué sucede con este personaje, pero desde luego es también necesario revisar el tipo de situaciones que se vivieron, como esta en particular, que se trastocó de manera muy grosera y muy fuerte la posibilidad de discutir el tema de la reforma energética en México, y esta intervención masiva que tú demostraste con esta ciencia de las redes a través de ese reportaje que nos compartiste con nuestro espacio en su momento, esa intervención masiva para desvirtuar, para desviar, ¿qué palabra usaríamos, Carlos? Descarrilar la conversación espontánea de una sociedad que estaba pasmada viendo un conjunto de reformas estructurales que han marcado la vida de México, y no necesariamente para bien todas. Sí, como recuerdas, en aquella presentación, Carmen, hicimos el ejercicio de quitar a todos los bots, y aparecía debajo de ellos una riquísima conversación entre personas a favor y en contra de la reforma. De manera que, ¿qué produce? Pues produce la sensación de que la gente que estaba a favor de la reforma era mucho mayor. Contexto, diciembre de 2013, todos los medios, casi todos los medios controlados por los operadores de esta reforma, articulistas a favor, medios a favor, pues lo que decidieron hacer en ese momento fue también atropellar a las redes sociales con el primer uso de automatismos de una manera tan masiva, tan complicada de organizar, Carmen, y lo que siempre hemos preguntado, y es, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y quién lo pagó? Pues nosotros, ¿no? Sí, seguro lo pagamos nosotros. La pregunta es cuánto costó, y la otra es, creo que hace falta urgir al nuevo gobierno que tenemos que echar un ojo a esto. Es fundamental mantener las redes sociales limpias. Y eso en Europa la tendencia es que los gobiernos están hablando seriamente con Twitter, con Facebook, con YouTube, con Instagram, con WhatsApp, con todos los grandes canales, para empezar a regular. Son canales que nacieron, Carmen, como sabes, sin regulación alguna, y hoy Facebook, comparado hace ver a Televisa como un niño con un dulce en la mano. De verdad estamos hablando de personas que no tienen la capacidad de generar rating, sino de personas que tienen los datos de todos, los hábitos de consumo, los hábitos de comportamiento de todo el mundo, y me parece que los estados democráticos tienen que echarle luz, porque las redes no pueden ser dominadas por sus dueños. Pues ahí está uno de los grandes temas, Carlos Páez. Se nos acabó el tiempo, y bueno, ya lo que tenías preparado para hoy lo vamos a programar, ¿te parece? En otra intervención tuya, si estás de acuerdo. En un minuto o menos, si puedes, ¿qué valoración haces al paso de los días y las horas de lo que pasó el 1 de diciembre? Pues, Carmen, un pequeño resumen es, la idea es cómo en 16 horas del día que pudimos medir, Carmen, Andrés Manuel fue llevado al centro por la conversación en Twitter durante el sábado. Hicimos 4 tomas. En la primera viste cómo amaneció, digamos, a las 7:30 el sábado Andrés Manuel periférico, mucha conversación. En la segunda tomamos algunos bots. En la tercera vimos cómo Andrés Manuel se empezaba a ir al centro, y en la última lámina vemos cómo es que ese día la conversación orgánica mató a los bots, seguramente porque no aparecieron los nodos que ninguno de los partidos de oposición supieron que el sábado no tenía caso tratar de intervenir algo tan orgánico y tan masivo como lo que estaba ocurriendo. Pero sin duda el sábado Twitter fue el canal de Andrés Manuel y acabó en el centro de una red tremendamente potente de conversación a su favor. Pero es una manera muy gráfica de mostrarle a tu público cómo en ciencia de redes
tú no te haces el hub de una red, es la gente la que te hace hub. Y vimos cómo en 16 horas la conversación llevó al centro a Andrés Manuel en una posición de sol y que genera una enorme cantidad de discusión en Twitter, de manera que eso era lo interesante de la colaboración de hoy. Fue muy rápido al centro y creemos que se mantendrá. Veremos, lo interesante, Carmen, es veamos cuando aparece la oposición y te prometo que entonces tomaremos una fotografía para ver cómo se perfila la oposición para oponerse a tan fuerte posición. Pues ahí está, Carlos Páez, todo esto que nos muestras, y desde luego, pues en una democracia hay gobierno, hay oposición, tiene que haber diversidad, tiene que haber respeto a las opiniones diversas y todo lo que uno esperaría en una vida democrática como la que México se merece. Gracias, Carlos, por estar aquí y muy buenos días. Buen día, Carmen, muchas gracias. Gracias y un abrazo a Carlos Páez y nos va.